Hoy vivimos en un mundo y en una economía de ideas, en donde todo pizarrón se borró, Nacho, y todo volvió a cero. La forma en la que estudiamos, ahorramos, la gente de la generación Z, cómo apertura sus primeras tarjetas o historiales de crédito, cómo vive, cómo se alimenta, el nuevo significado que ha cobrado la ciencia, el nuevo significado que ha cobrado la salud. Y hoy escuchamos de tecnologías emergentes. Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes. Probablemente han escuchado hablar de las habilidades blandas, que de blandas no tienen nada. Este mundo hiperconectado requiere líderes más flexibles, capaces de interactuar con 4 generaciones en una misma sala o videollamada. Ese es solo el comienzo. En nuestra conversación con Alfonso Jiménez, Latin America Strategy and Marketing Director en Huawei, nos transportamos por unos minutos al futuro para entender mejor los skills que deberíamos empezar a construir hoy y ser parte de la tripulación innovadora que el mundo necesita mañana. Súbele el volumen y prepárate para este viaje donde lo digital y lo humano se unen. Voy a procurar hablar de innovación contigo y te pido que me trates bien, porque sin lugar a dudas, te lo dije una vez en un evento en Colombia 4.0, la admiración que tengo por el equipo de ustedes desde la TAM, de lo que apoyan, así que vamos a conversar un poco sobre cómo transformar, pero quiero decirles que estoy al lado de un amigo que además respeto profundamente en tu visión y algo que será mi primera pregunta. ¿Cómo logras, Alfon, estar en la frontera? Y es en la frontera de las verticales en temas de tecnología y la innovación. Para los que sepan, me tocó estar con Alfonso al otro día del último terremoto, fue al día siguiente, ¿no? Al día siguiente del terremoto hace unas semanas que ocurrió en México, y claramente el día que ocurren los terremotos en Ciudad de México, porque así me lo explicabas tú, y pasábamos por todo, incluso hablamos de sísmica, ese día también, temas de tecnología. ¿Cómo logras tener esa visión 360? Y yo lo digo porque, se lo digo mucho a mis estudiantes, para mí uno de los grandes retos en el mundo de la innovación no es tanto saber de tecnología, sino saber de la vertical. ¿Cómo lo logras, Alfa? Bueno, y buenas tardes a todos. Gracias por recibirnos y felicidades al colombiano por este evento que ya lleva una semana de estarse ejecutando. Los he seguido en redes y en prensa, y qué buen impacto. Y creo que esto alimenta mucho a diferentes comunidades, no solo de estudiantes, no solo de profesores, sino de empresarios, gente que quiere montar una startup y gente que necesita alinear a partir de la nueva economía digital, sus estrategias, sus portafolios, y a su gente, por supuesto, los nuevos skills que nos demanda la economía al 2025 y al 2030. Y sí, no fue el segundo, fue el tercer terremoto en esa fecha, en el 19 de septiembre. Parece que México tiene ahí una alineación interesante para que suceda ese día, pero sí, justamente platicábamos. Una parte muy interesante de cómo todos los empresarios, todos los estudiantes, todos los catedráticos, y la gente que está en el medio de diferentes industrias debe de alinearse. Hoy el mundo está hiperconectado, Nacho. No somos nada más un planeta que trabaja de manera global, sino que trabajamos ya en un entorno 100% digital, 24/7/365, en donde en realidad las fuentes de información, los contactos, las relaciones, las organizaciones, los generadores de ideas están, a diferencia de pocos años atrás, a un touch de distancia. Entonces, entre más estudias, más te relacionas, más profundizas en tu industria, más trabajas con gente que no necesariamente debe de pensar al igual que tú o cómo se hacen las cosas en tu país o en tu región, rompes paradigmas. Esos antiguos límites, reglas y reglamentos que alguien escribió, quién sabe cómo y quién sabe cuándo, y que muy difícilmente habían documentado la industria que lo rigen, pero hoy ya no son más funcionales. América Latina en estos últimos 5 años, y Colombia es uno de los principales actuadores, ha visto una transformación muy acelerada. Aquí en Colombia hay un talento fenomenal
que, para aquellos que no sepan, a los estudiantes colombianos se los están arrebatando del otro lado del planeta, ¿no? Entonces, venía platicando con Claudia hace un rato. Este año Colombia creció poco más de 7 puntos porcentuales, el país que más creció en la región. Sin embargo, el 2023 representa no solo para Colombia, sino para el resto de América Latina una serie de retos muy importantes. Multiindustria, muchos estamos estrenando gobierno, muchos estamos cambiando gobierno, próximamente algunos cambiaremos de gobierno. Entonces, el reto es holístico. No es una persona, no es una academia, no es una industria, es, y déjame hablar en un término técnico, back to back y end to end. Aquí ya no es opcional subirse al barco de la digitalización, Nacho. No te subes, lo tienes en el eslogan de tu evento. Si no innovas, desapareces. Has tenido la oportunidad de estar en muchos lugares de compañías de tecnología. Y te preguntaba específicamente de nuestro encuentro en Brasil, cuando has formado parte de equipos cuya labor está en los temas de innovación y hallazgos, ¿cuál es lo más complejo de armar equipos innovadores? Cuando tú diseñas un proyecto y en el proyecto diseñas talento, traes talento, ¿cuál es el gran reto para armar equipos innovadores? Hasta antes de pandemia eran 1 o 2 retos, ahora encontramos más de 10, Nacho. Uno de ellos es el interactuar con equipos multigeneracionales. Este planeta lo pisamos, lo habitamos, lo vivimos, lo comercializamos, lo interactuamos 6 generaciones. La generación olvidada, los boomers, los X, a los que pertenecemos tú y yo, sí. Los viejos millennials, gente que hoy tiene hijos, debe colegiaturas, debe hipoteca y ya se dio cuenta que el mundo no es color de rosa. Están los nuevos millennials, gente que acaba de pasar sus 30 años. Está la generación Z, gente que está apenas terminando ahora la carrera o está iniciando la misma y que está teniendo su primera experiencia profesional. Entonces, poner a trabajar en un mismo equipo de trabajo a este ambiente multigeneracional es uno de los retos que hoy tenemos en esta economía hiperconectada. El conocimiento, la experiencia, los hábitos y costumbres de los que formamos parte de algunas generaciones de hace ya algunos años, ahora una visión más digital, en donde la generación Z en realidad es la generación 100% digital, no la millennial, sino la generación Z, en donde para todo hay una aplicación, hay una conectividad, y hoy ellos trabajan en tribus, estudian en tribus, resuelven problemas en tribus, buscan trabajo en tribus, viven en tribus, se transportan en tribus, a diferencia de nosotros, los que formamos parte de generaciones previas, que entre más pequeños sean nuestros equipos de trabajo de especialización, mejor. Al menos así era como estábamos acostumbrados a trabajar. Entonces, reto número 1, Nacho, el tema de trabajar con participantes multigeneracionales. Número 1. Número 2, hoy podemos tener un equipo en donde mis colaboradores están en Colombia, en Brasil, en Chile, en México, en Panamá y en Argentina. Y probablemente 3 de ellos, con otras habilidades, puedan estar en Australia, pueden estar en un lugar en Asia Pacífico y otros en Europa. Entonces, el tema del liderazgo a distancia, el poner a trabajar, a alinear, a entregar resultados a estos equipos multigeneracionales, pero que no están bajo mi mismo techo, representa otro de los retos bien interesantes para los estrategas de esta economía hiperconectada. Y hay algo muy interesante. Cada uno de ellos aporta desde su propia visión, desde la forma en la que fueron capacitados, entrenados, certificados y las industrias locales para las cuales trabajan, nuevas ideas. Y esta es una parte fundamental. Hoy vivimos en un mundo y en una economía de ideas, en donde todo pizarrón se borró, Nacho, y todo volvió a cero. La forma en la que estudiamos, ahorramos, la gente de la generación Z, cómo apertura sus primeras tarjetas o historiales de crédito, cómo vive, cómo se alimenta, el nuevo significado que ha cobrado la ciencia, el nuevo significado que ha cobrado la salud. Y hoy escuchamos de tecnologías emergentes que son cross-industry, no son propios de un laboratorio o de un gobierno o de un laboratorio de propulsión a chorro para llegar a otro planeta. Tecnologías como inteligencia artificial, learning machine, big data, analytics, blockchain, cómputo cuántico, etcétera, están al alcance de la mano de cualquier individuo de las multigeneraciones que hemos comentado, y no importa si es una pequeña o microempresa, una mediana o un gran corporativo, no importa si es un gobierno o no importa si es una zona rural.
Esta es parte bien interesante de los retos que tenemos ahora en este mundo digital, Nacho, por mencionar solo dos de ellos. Está fácil esto. Alfon, si tuvieras que escoger, estuviéramos en un evento de skills y alguien llegara y levantara la mano ya al público y dijera, Alfonso, ¿cuál es la competencia del siglo XXII? ¿Cuál es la competencia del siglo XXII? Ser digital. En pocas palabras, ser digital. Sin olvidar nuestro fundamento humano. Al final del día, las personas que estudian son humanos, con diferentes requerimientos, diferentes perfiles, pero que hoy tienen acceso a más herramientas y a más recursos de una manera digital. Hoy, un niño de 6 años puede estar estudiando, a diferencia de ti y de mí, cuando éramos niños o jóvenes, hoy puede estar estudiando en su tableta otro idioma y puede estar en un año ya dominándolo, a diferencia de nosotros, que probablemente hasta terminando la secundaria ya empezábamos a dominar otro idioma. Hoy un niño de 10 años ya está programando con inteligencia artificial, con building blocks. Entonces, esto quiere decir que esta digitalización multigeneracional está tocando a cada rincón del planeta y a cada familia. No importa hoy con quién vivas, forman parte de manera directa o indirecta de estos beneficios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ser digital sin olvidar nuestra naturaleza humana. Cuando te toca liderar equipos, a veces te agarras la cabeza y dices, qué complejo es encontrar equipos con estabilidad. ¿Cuál es esa escasez? Ya hablamos de la que tú enmarcas como la más importante. Ahora vayamos a la escasez. ¿Cuál crees que está difícil de encontrar? Hay muchas, Nacho. En América Latina, Colombia no es la excepción, porque América Latina ha tenido un crecimiento muy acelerado en el tema digital. Yo lo dividiría en dos: las habilidades suaves, las soft skills, y las habilidades duras, las hard skills. Y déjame empezar por las suaves. Y que de suaves, by the way, no tienen nada, porque es un reto muy interesante. Entonces, número uno, una de las habilidades suaves es hoy el liderazgo en un mundo digital. Hasta antes de la pandemia entendíamos el liderazgo como mantener a todos bajo control en esta misma sala o en este mismo techo, controlando horarios, controlando hora asiento del trabajador y reduciendo salidas a comer o reduciendo salidas al café, ¿no? Y el liderazgo era más un tema de imposición. Ahora no, ahora el mundo se rige por entregables y resultados, en donde no me importa si estás trabajando a las 3 de la mañana y te levantaste a las 11 de la mañana o regresaste al gimnasio a las 11 de la mañana, siempre y cuando los KPIs o los indicadores claves del negocio sean cumplidos dentro de forma, dentro del tiempo y dentro de los estándares requeridos por nuestros clientes, por nuestras organizaciones. Entonces, el liderazgo a distancia es uno de ellos. Otro de ellos es, hoy, una de las habilidades que más debemos desarrollar es saber aprovechar el tiempo que la enseñanza de la pandemia nos dejó para estudiar más. Somos estudiantes permanentes. Los latinoamericanos teníamos la falsa creencia hasta antes de la pandemia que el haber concluido una carrera profesional o un posgrado ya me tenía listo para afrontar cualquier reto. Así nos educaron. Y nos regresaron a cero. Tuvimos que reaprender lo que hoy esta nueva economía nos exige y tuvimos que olvidar muchos libros, muchas técnicas, muchas metodologías que hoy ya no son compatibles. Por mencionar solo dos de ellas. Habilidades duras, en donde en América Latina no tenemos el número suficiente de personal preparado. Uno de ellos es científico de datos. Si yo le pregunto a las universidades en América Latina, aquí en Colombia, ¿cuántos científicos de datos están egresando por año? Creo que se cuentan con los dedos de nuestras manos, ¿no? Pero el problema es que antes de salir ya tienen contrato firmado en otras latitudes del planeta, ganando 5 veces más que acá, ¿no? O que en cualquier lado en América Latina. Entonces, científico de datos es uno de los déficits que más tenemos en América Latina. Otro es ingeniero en inteligencia artificial, en donde con diferentes frameworks que sean aplicables
por industria, por región y también por cada una de los lugares donde trabajamos, puedan habilitar nuevas formas de hacer las cosas, que puedan habilitar desde comunidades rurales alejadas de las grandes ciudades hasta cómo transformar la banca, en donde cada vez más hoy transaccionamos a través de nuestros dispositivos cualquier tipo de servicio. Y si hoy le preguntas a una generación Z cuántas veces ha ido a la sucursal a leer grandes contratos y a firmar 10 hojas, te va a decir que nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Siempre lo hace de manera digital y a 2 touch de distancia ya tiene su tarjeta de crédito digital para poderle pagar el seguro de gastos médicos a su mascota, ¿no? Entonces, cambiaron todas las reglas, cambiaron todos los lineamientos. En México, hace 3 meses, la primera agencia funeraria, en donde, bueno, yo preveía el servicio que iban a estar para mi tía abuela en 2 años. No, ahora esa misma agencia funeraria ya liberó el servicio para Zetas y Millennials para el próximo servicio funerario para tu perrijo, para que el día que te falte ya estén todas las carrozas fúnebres y pueda tener un lugar donde descansar. Y lo pagas por adelantado con criptomonedas. Entonces, todos los paradigmas cambiaron, todo volvió a cero. Entonces, científico de datos, ingeniero en inteligencia artificial y también gente que nos ayude a aportar valor a partir de la información. No importa si tu empresa tiene 1 terabyte, 1 zettabyte o 1 yottabyte de información. No te sirve de nada si no la transformas en valor para tus empleados, ciudadanos, clientes, consumidores, estudiantes, profesores. El especialista en analítica de datos va a tomar esos grandes volúmenes de información, gran parte de ellos no estructurados, para entregar valor a todos nosotros los usuarios. Así como a mí me ha enseñado, ¿qué te ha enseñado dentro de tu visión como líder de la industria, como una persona que además se ha dedicado a profundizar? ¿Qué te ha enseñado Huawei para entender la tecnología en pro del desarrollo? Yo te diría que no me ha enseñado. Lo primero que me enseñó desde el primer mes que ingresé a la organización es que hay formas diferentes de hacer las cosas. Cuando vives de este lado del planeta y cuando trabajas solamente para un lineamiento de empresas, te quedas atrapado en un paradigma que pudiera o no funcionar, a veces sí o a veces no, pero Huawei en América Latina hace una simbiosis muy interesante de la disciplina oriental con la forma de trabajo latinoamericana. Entonces, cuando juntas el trabajo de un latino con la sabiduría oriental, se hace magia, se crea magia. Porque si algo sabemos hacer los latinoamericanos es trabajar de sol a sol. Así nos enseñaron, así nacimos, así crecimos, y la verdad es que a nadie nos asusta, ¿no? Conforme van pasando los años, como que va pesando más el tema de las desveladas y los sábados y domingos, pero no importa. Al final del día sabemos que siempre ha sido así. Pero cuando le sumas la disciplina oriental y cuando le sumas las mejores prácticas orientales de trabajo, de alimentación, de descanso, de hidratación y de cómo resolver un problema, puedes crear nuevas soluciones. Número 1. Número 2, lo que me ha enseñado esta empresa, mis colegas y la organización es a salirme de mi zona de confort. ¿Sabes qué es lo que pasa en la zona de confort, Nacho? Nada, no pasa absolutamente nada. Estás cómodo, calientito, los colchones o los sofás son muy cómodos y el ser humano por naturaleza le tenemos miedo al cambio. Desde el momento en el que salimos del seno materno, le tuvimos miedo al cambio y reaccionamos, pero nuestra vida es un cambio permanente y constante. Y hoy, a partir de pandemia, nos dimos cuenta que nada está escrito en piedra, que todo es perfectible y que todo cambia a la velocidad de un touch. Esto es una maestría en transformación digital para los que quieran comenzar el mundo. Además, Alfon es maestro y creó alguna ingeniería de drones por allá porque no puede parar de pensar. Si tuvieras que escoger una industria de esas que hoy están punteando en temas de su capacidad de adaptarse y transformarse, ¿cuál es tu industria favorita en ese proceso tranquilo que esto no lo va a oír nadie, esto es privado, entonces no va a pasar nada, no te preocupes. Así pasito, ¿cuál es tu industria, no favorita, pero sí que ves como que pica en punta? Híjole, qué buena pregunta, Nacho, pero todas son fascinantes, todas representan un reto.
Yo soy catedrático universitario desde 1996 y... Te gané yo desde el 95. 95. Entonces, un reto que tenemos en América Latina, y hay países que van más acelerados que otros, es la industria la industria de los servicios académicos, educación tanto pública como privada. Ahora hay híbridas, hay universidades híbridas muy interesantes. Obviamente el sector de banca y finanzas es de los que más rápido ha respondido a partir de la digitalización. Y de estas industrias surgen subindustrias como fintech. Contrario a lo que mucha gente piensa o cree, las fintech no son una industria, son una subindustria. Y de ahí se derivan fintechs, insurtechs, proptechs, legaltechs, etcétera, etcétera. Hay más de 35 subcategorías, ¿no? Cada una tiene su propia área de especialización. Otra muy interesante es el sector salud. Antes estábamos acostumbrados a ir a una clínica, ir a un hospital para ser diagnosticados. Ahora hay un nuevo término que se llama home hospital, el hospital en casa, que a través de tecnologías de información, inteligencia artificial y IoT puedo tener una analítica 24/7 con mi cardiólogo, con mi neurólogo, con mi gastroenterólogo, etcétera, para estar con diferentes dispositivos midiendo cómo mi cuerpo responde, se comporta, descansa, etcétera. Hay un nuevo colchón, por ejemplo, que conectas a tus dispositivos y te permite descansar en promedio entre 28 y 35 minutos de sueño profundo más al día. ¿Quién de nosotros no quisiera dormir más de 35 minutos con sueño? Yo, ¿dónde pago? ¿Me das la marca por fuera de micrófono? Sí, te doy la marca fuera de micrófono. Entonces, ahora la inteligencia artificial, por ejemplo, si la gente que se dedica a la medicina del deporte, y esto lo encontramos en cualquier artículo que escriban en esta industria, entre menos te mueves, más descansas. Entonces, hace una métrica muy interesante de cuántas veces te giras, te vuelves a girar, cambias la posición de la almohada, te volteas, te caes, etc. Entonces, y esto va muy de la mano con tu oxigenación nocturna. Entonces, lo que hacen los dispositivos es cambian el nivel de inclinación del colchón, cambian la temperatura del colchón, cambian la profundidad donde estás, etc. Y ni cuenta te das. Entonces, despiertas mucho más descansado, más repuesto. Y, por ejemplo, cuando hice la prueba en estos colchones, yo ya a mi edad ya no soy deportista de alto desempeño, pero sigo pegándole muy duro al gimnasio. Entonces, antes me despertaba aún cansado, alimentándome, hidratándome bien, despertaba cansado. Después de que la inteligencia artificial, durante una prueba de 7 días, me ayudó a regir el comportamiento de mi colchón en la prueba el proof of concept, digamos, en el POC, pude identificar el valor que una tecnología mientras yo duermo me puede aportar, ¿no? Y sin entrar todavía en temas de metaverso. Y eso es un tema que, si quieres, ahorita tocamos más adelante, ¿no? Es complicadísimo cuando uno tiene a alguien al frente con que quiere hacer un largometraje y le toca reducir su podcast. Voy a tratar de ser breve en las últimas 2 preguntas porque la dueña de la caja me está mirando. Para los que no saben, Alfonso toca la batería. Ha sido rockero. Es complicadísimo hablar con él de rock porque cualquier artista le parece muy soft. Entonces, yo todo bonito le decía, es que yo digo tal. No manches. Entonces, con él toca ligas mayores para conversar. Tu relación entre la música y la innovación. Mira qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. Como que me voy a dedicar al periodismo. Exacto. Cuando estás en un concierto de jazz, y generalmente los conciertos de jazz son petit, sí, hay un común denominador en donde cada uno de los músicos, en el piano, en la batería, en el contrabajo, en el sax, etcétera, fluyen, pero con un común denominador, la improvisación. Un tema muy interesante que tiene como capacidad este grupo de músicos jazzistas es que entre más improvisan, el arte la disfrutas más, a diferencia de cualquier otro género, en donde el ritmo es muy definido y de ahí pueden salir 500 piezas o canciones muy similares bajo la misma melodía. Pero en la medida en la que conviertes esa improvisación a innovación, empiezas a definir diferentes estándares de industria. Entonces, ¿cómo es que puedo relacionar la música con la tecnología en innovación? En atreverte a romper
viejos paradigmas y en donde muy probablemente a algunos les cueste más trabajo asimilar, pero aquellos que se sumen más rápido a esta nueva adopción podrán entregar mejores servicios a sus clientes y a sus usuarios. Fíjate que creo que la primera vez que la pregunta, la primera vez que me responden, pero no había pensado algo maravilloso, que es aprender a improvisar. Y yo tengo familia, te lo contaba mi esposa, ¿te acuerdas? Que ellos son músicos. Y ellos un sábado, uno estaba comiendo empanada y terminan en una rumba terrible. Es como es empanada bailable, diríamos acá en Bogotá. Pero es increíble porque comienza alguien, saca cualquier instrumento y a partir de esa improvisación terminan creando. Impresionante. Como desafortunadamente esto tiene un formato, voy a dar la palabra a Alfon Andrea, que hace una pregunta extraña para que juguemos un poco con la creatividad en las respuestas. Y hablando en serio, de mi parte de cierre, a todos ustedes que lideran una compañía que acompaña a todos a ser mejores, no solo digitales, porque yo creo que tú dijiste algo que me quiero quedar hoy en este podcast. Ustedes son coherentes entre la tecnología y el humano, porque siempre a partir de conversar creamos soluciones y no llegan con un portafolio de soluciones. Eso me parece maravilloso y creo que puedo decirlo públicamente, son coherentes en su modelo. Andrea. Muchas gracias, Alfonso e Ignacio. Bueno, ahora lo voy a invitar a pensar y a responder estas preguntas literalmente fuera de la caja. Vamos a sacar una pregunta, son preguntas muy curiosas y bueno, vamos a ver qué nos sale. ¿Por qué las tapas de la alcantarilla son redondas? Qué interesante. En mi vida he vivido en diferentes lugares y me ha tocado levantar algunas cuando hemos sufrido de alguna inundación en alguna época de lluvias. La forma que encontré más fácil de atacarla, cuando no veías la misma, era desde cualquier parte de la circunferencia, aunque estuviera totalmente tapada, ¿no? Entonces, para poder drenar rápidamente el área, desde cualquier ángulo podíamos atacarla, aunque alguno de ellos estuviera obstruido o tapado, o estuviera lleno de tierra o lodazal, lo podíamos atacar desde algún otro lado. Número uno. Número dos, a nivel mantenimiento y durabilidad, la circunferencia en compuestos o diseños de larga duración o de uso rudo son más resistentes porque no tienen ángulos. Son más resistentes la parte redonda que los que tienen ángulos como un cuadrado. Qué pena, yo tengo que decir algo, Poncho, porque es que estoy muy bravo. A mí, esto que me pasa con Alfonso me pasa siempre que estoy con Alfonso, que quede claro, esto que te acaba de pasar, esta pregunta ha salido alguna vez en los podcasts y se haya vuelto chistosa, pero realmente nunca habíamos tenido a alguien que... Ese es el problema con Alfonso, no les dije, por eso que uno puede charlar de cualquier industria porque es espectacular, pero nunca habíamos logrado en serio entender la circunferencia. Nos acaba de solucionar a muchos de nosotros un problema, Alfonso, que no teníamos ni idea de la respuesta. ¿Vieron que la pregunta tenía respuesta? Otra pregunta, André, por favor. Claro que sí. ¿Crees que tu trabajo es un arte o una ciencia? Mira, llevo 35 años en las áreas comerciales y cuando hago sesiones de coaching y mentoring con mis vendedores, les hago esta pregunta: ¿vender es un arte o una ciencia? Y muchos de ellos se quiebran, no tienen la respuesta correcta. Hay mucha gente que nace vendedora, que nace vendiendo. En la primaria ya está vendiendo dulces, chocolates, e inclusive hace las tareas y cobra. Y hay gente que por alguna necesidad en su vida que o se quedó sin trabajo, lo mandaron de bateador emergente, tuvo que entrar al área de ventas y tuvo que aprender a punta de golpes. Entonces, algunos nacen y algunos se hacen. Pero las ventas, como cualquier otra actividad en la vida, es un arte o una ciencia. Es un balance entre ambas. Porque si te orientas solamente a la ciencia, te quedas atrapado en un paradigma científico. 1 más 1 es igual a 2, pero en cierta industria puede ser igual a 3, dependiendo la región, por los hábitos, costumbres, tipos de usuario o la forma en la que se licita en alguna entidad gubernamental, ¿no? Tiempos, procesos, etc. Entonces, es un balance entre ciencia y arte, pero que te tienes que reinventar todos los días. Lo que hoy conocemos que está regido por el método científico cambia todos los días y nos los vino a enseñar este virus que nos encerró durante más de un año a partir del 2020. Y el arte, si el arte fuera totalmente inamovible y estática,
creo que ya nos hubiéramos aburrido. Entonces, el arte y la ciencia en un perfecto balance, en un proceso evolutivo. Qué tristeza, pero nos tocó. Sí, estoy más triste. Alfon, que nos comprometamos que vas a estar en todos los InnovaFest de aquí en adelante profundizando, porque es... Ya se fue Claudia. Un amigo me enseñó una palabra que quiero recoger en ti. A veces uno conoce gente exquisita y me encantó la definición, como cuando uno prueba un buen vino. Y creo que eso es conversar contigo. Es pura exquisitez, así que de verdad gracias por darnos tiempo siempre de conocer más Alfonso y Alfonso. Con gusto siempre estar en Colombia. Lo sé. Muy bien, muchas gracias. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Juntos Hacemos Empresa, y el apoyo de Confenalco Antioquia, el lugar donde florece el bienestar.